Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, un espacio donde hablamos de autores y libros. En todas las plataformas de podcast, así como en redes sociales, nos encuentran como Planeta de Libros Colombia. Yo soy Hugo Marroquín y hoy somos en realidad 3 personas de Editorial Planeta que vamos a hablar con Mario Mendoza sobre su nueva novela Los Vagabundos de Dios. Este es un ejercicio único que nunca habíamos hecho, que 3 personas de la editorial, que además tuvimos acceso pues privilegiado porque pudimos leer el manuscrito antes de su publicación. Y esta es la primera vez que nos enfrentamos los 3 juntos, cara a cara, con su autor Mario Mendoza. Me acompaña Andrés Grillo, editor. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Hugo? Y también a quien ya doy la palabra, Soraya Peñuela, gerente de comunicaciones de Grupo Planeta en Colombia. Hola Hugo, muy contenta de estar aquí, de verdad. Y bueno, pasemos nuestro invitado, Mario Mendoza. Mario, bienvenido al podcast Planeta de Libros. Mil gracias, es un placer estar entre colegas y amigos. Bueno, yo quiero arrancar pues por la portada. Yo creo que aquí los lectores tienen una edición de lujo preciosa. La portada es de color verde, hay un troquelado y nos encontramos cuando abrimos con una ilustración y con un color más suave, más claro, casi un beige podríamos decir. Una frase en la contratapa que me llama mucho la atención de no te dejes alcanzar por ti mismo, escápate, que cuando tu ego intente atraparte, tú ya estás en otro lado. Hay unas guardas también con una ilustración, unas guardas negras. Entonces me da la sensación que esto de carátula y contracarátula nos lleva como a dos caminos, algo más oscuro y nos lleva a lo claro. Bueno, cuéntanos algo sobre esta carátula, doctor. Bueno, nosotros teníamos un dilema y es que buena parte de la novela es un descenso a una zona muy oscura, ¿verdad? Es un descenso no solo a la profundidad de la ciudad, sino es un descenso a la profundidad de la mente del protagonista. De alguna manera, el protagonista bordea una y otra vez la locura, está al límite, está en un abismo, en un precipicio permanente y al final logra salir, logra emerger de las profundidades. Y dijimos, ¿cómo hacemos para mostrar el tránsito? Entonces, la parte que está en verde realmente nos muestra la caverna, la gruta, la oscuridad, las sombras. Pero la parte que apunta hacia esos ojos que nos miran con una inmensidad casi cósmica, se refiere a un santón, se refiere a un vagabundo. Luego en la contratapa vemos perfectamente a ese vagabundo caminando con un bastón y nos damos cuenta que tiene que ver sobre el movimiento, algo correspondiente al movimiento, al desplazamiento. Y de ahí el título de la novela. El protagonista realmente se redime cuando entiende que debe moverse, que el problema que ha tenido a lo largo de toda la pandemia es el exceso de quietud. Y es un individuo muy sensible al tema de los desplazamientos y de los vectores. Buena parte de la identidad que hemos armado sobre nosotros mismos está relacionada con los lugares donde estamos. En las ciudades casi siempre nos desplazamos de un punto A un punto B y son vectores muy cerrados, hiperconocidos. Yo creo que escasas personas, muy pocas, recorren la ciudad sin objetivo, ¿no? Sencillamente salir, vagabundear, caminar, sin saber a dónde me dirijo. Nadie hace eso. La gente va de la calle tal con la carrera tal a la calle tal con la carrera tal, de donde vivo a donde trabajo, de donde trabajo a una cita que tengo con el odontólogo, etcétera. Y esos desplazamientos van marcando maneras de ser y de percibir. Entonces, lo lindo de este santón, lo lindo de este sadhu hindú que predica el movimiento y el nomadismo, es que lo predica como una forma de liberación del sí mismo. Y ese es el eje de toda la novela, finalmente. Mario, a propósito de eso, ya cuando entramos en la novela, encontramos un epígrafe de un autor que a ti te encanta, que es de Fernando Pessoa. Lo voy a leer. Todas las formas de locura son formas de visión lúcida.
Son los sanos del espíritu, los ciegos o los confusos de alma. Enloquecer es caminar hacia el misterio, avistarlo desde lejos. Enloquecer es empezar a vivir. ¿A quién pertenece la instrucción de la vida del misterio? A los hombres de genio. Pero ¿quiénes son estos? Hombres de camino hacia la locura, locos incompletos. Este tema, en este protagonista, lo vemos también. Tú insistes mucho en que la realidad se vuelve difusa, que ya no hay límites claros y un poco nuestro protagonista, que ya lo vas a presentar, también se va como perdiendo y se va difuminando. ¿Cuál era la intención en esto? Tú hablas del movimiento, pero también la forma de la locura también es otra forma de movimiento. Claro, es que yo creo que no hemos reflexionado bien sobre lo que ha pasado en los últimos años, pero eh, a mí me pareció muy diciente que apenas estábamos saliendo de pandemia, de repente unos tipos el 6 de enero, creo que fue el 2021, si no estoy mal, eh, se tomaron el Capitolio Nacional en Estados Unidos. Y, y eran unos seguidores de Trump, ¿verdad? Unos tipos barbados, con hachas, con garrotes, con unas botas de montañismo, unos tipos que parecían venir como del alpinismo, como del mundo de los pantanos, unos Proud Boys enfurecidos, y uno decía, pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿No? Y lentamente, poco a poco, yo empecé a estudiar qué era lo que había sucedido. Ahí aparece un sujeto que es Jake Angeli, que lo vimos con unos cuernos de bisonte, lo vimos casi que de una manera chamánica, como un chamán primitivo, en el centro, en el corazón de la democracia mundial. Y uno decía, es como estar alucinando, es como estar en una película distópica, apocalíptica, y no podía ser que eso estuviera sucediendo en todas las pantallas del planeta, estábamos viendo semejante escena. Y ahí empecé a preocuparme y a decir qué es esto que está sucediendo. Y poco a poco me di cuenta que la mayoría de ellos habían seguido un podcast, justamente, espero que no sea nuestro caso, habían seguido un podcast de un tipo que había urdido una serie de hipótesis completamente alucinantes y sin ningún fundamento. Y ellos decían, nosotros somos los buenos. Y entraron convencidos de que eran una especie de salvadores, de redentores, y resulta que hoy en día están en un proceso jurídico y hoy en día están ya al borde de la cárcel, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que lo real se fracturó, lo real se atomizó. Y no hay un principio de realidad, eso ya no existe. Nosotros hace 20 o 30 años teníamos una realidad, todos estábamos de acuerdo en que era real, pero hoy en día eso es impensable, eso es imposible. La gente se informa por cadenas de WhatsApp. Y al informarme por cadenas de WhatsApp o al informarme solo con ciertas páginas o ciertas cosas que yo consulto, voy creando una realidad alterna o voy creando una realidad paralela. Entonces, si soy seguidor de teorías de la conspiración, solo sigo páginas de teorías de la conspiración y poco a poco mi realidad se va volviendo eso. Y solo me relaciono y solo me carteo con gente y solo me pongo mensajes de WhatsApp con gente que es como yo, hasta que creo una dimensión alterna. Entonces, las dimensiones no se rozan, ya no se tocan y todo el mundo está en un mundo aparte. No, eso es terrible, eso es muy difícil. No sé si ustedes recordarán que en algún momento durante la pandemia salió una noticia en donde decía que habían capturado a buena parte de los muchachos que estaban en las marchas, que los tenían en un almacén y que los estaban, no solo los habían detenido en el sótano de ese almacén, sino que los estaban torturando. Por pura casualidad yo estaba cerca y dije, no, no puede ser. No puede ser que hayan detenido a los muchachos y que los estén torturando y yo estoy a 2 cuadras y me fui furibundo a defender y a decir, bueno, hay que hacer algo. Y resulta que salieron los dueños, los gerentes del almacén a decir, sigan, entren, revisen lo que quieran. Había ya cerca de 30, 40 personas afuera, todo el mundo ya estaba como atento a salvar a los muchachos. De alguna manera nos estaba pasando lo que había pasado en el Capitolio. Nosotros éramos personas que estábamos mal informadas y que habíamos creado una relación con la realidad completamente perversa. Y resulta que ellos dijeron, nosotros no tenemos a nadie, ¿cómo se les ocurre? Nosotros somos incapaces de detener gente y de torturarla en el almacén, bajen, revisen. Y en efecto,
era falso todo. Alguien en WhatsApp había creado una fake news y con la fake news se fue todo el mundo. Y es muy fácil crear dimensiones alternas, sobre todo si se trata del odio o si se trata de situaciones políticas particulares. Y en Colombia es lo que estamos viendo en los últimos 2 años por lo menos, y es que estamos todos de alguna manera nos están alimentando nuestras emociones más primitivas, ¿no? Y en la medida en que nos alimentan eso, nosotros vamos poco a poco, lentamente ingresando en un sujeto que desconocíamos de nosotros mismos y cada vez nos vamos enfureciendo e indignando más, ¿no? Hasta que es perfectamente posible armar una guerra civil, por ejemplo, es muy sencillo hoy en día. Entonces, yo creo que lo que abre el epígrafe es la posibilidad de ingresar a la locura. Lo que pasa es que el personaje entiende que hay formas de ingresar y él decide ingresar al final hacia un lado maravilloso y magnífico que es el que le permite la redención. Sí. Oye, Mario, hablando aquí y para empezar a hablar justamente en este contexto, hablar de Adán Santana, nuestro protagonista, dices tú, no hemos reflexionado suficiente o no hemos reflexionado bien estos últimos años. Efectivamente hay un cúmulo de cosas y cada tanto, digo, tú que conoces bien estos informes que luego lanza la Organización Mundial de la Salud, pero hay informes, alzan suicidios, los rangos de edad de estos mismos suicidios, ¿no? Son temas alarmantes, la salud mental, cómo hablamos hoy día de la ansiedad y vemos cantidad también, nosotros que estamos en esta industria editorial, pues otros libros en un sentido de desarrollo personal, de autoayuda, más voces que quieren aportar algo en términos de la salud mental. Y justamente aquí, ¿cuál es tu inquietud de plantear o cuáles son esos puntos específicos entre tantas conversaciones que no hemos tenido a profundidad sobre la pandemia que te interesó para contextualizar a este protagonista de Los Vagabundos de Dios, Adán Santana? Pues mira, la Organización Mundial de la Salud tenía 4 hipótesis para la pandemia, ¿verdad? Una hipótesis era la transmisión zoonótica, que fue la que más prensa tuvo, la que se volvió Del casi animal a lo que, humano, ¿no? sí, que fue como la oficial y que todo el mundo al día de hoy se quedó con esa versión, ¿no? Que podía ser de los murciélagos a los humanos, de una especie a otra especie. Eso es muy raro, valga subrayarlo, la transmisión zoonótica no es que no suceda, pero es extraña, es rara, eso no es común. Pero esa fue la que nos vendieron, ¿no? Había otras que en la cadena de congelación podía existir algún error, etcétera. Y había una, la última, que era la más disparatada, la que parecía sacada de teorías de la conspiración y que la fueron descartando y que dijeron, no, esa no es casi posible, esa la vamos a dejar en el último renglón, que era que había una fuga de laboratorio, que el virus se había fugado de un laboratorio. Bueno, después de miles de análisis, experimentos, después de ir a Wuhan, revisar más de 300 y pico de especies, nunca se pudo confirmar la transmisión zoonótica. Al día de hoy nosotros no tenemos ni idea cuál fue la especie, que si los pangolines, que si los murciélagos, que si una cosa, que si la otra. Revisaron una cantidad de especies y no encontraron el virus en ninguna cerca a Wuhan. Es decir, eso quedó descartado. La cadena de frío y las otras teorías que había tampoco. Y al final, la Organización Mundial de la Salud tuvo que contemplar la que parecía la más disparatada y que al día de hoy parece ser la más certera. Y es el virus se fuga de un laboratorio. Entonces ahí se abre una puerta increíble. Y es, ¿cómo así? No puede ser, ¿verdad? Y no tenemos ni idea hoy en día dónde se originó la pandemia, pero si es una fuga de laboratorio, se abren dos vertientes. ¿La fuga es una fuga accidental o es una fuga de verdad premeditada? Eso cambia por completo todo el panorama de lo que vivimos. Entonces, es extraño, es muy raro, porque todas las otras pandemias que la humanidad ha tenido, más o menos tenemos claridad de cómo sucedieron. Esta es la única en que no sabemos, es la era más moderna, tenemos cámaras, investigaciones a la orden del día, médicos, científicos, y no puede ser que las anteriores sí sepamos y esta no sepamos. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Entonces, ¿dónde está el avance? ¿Dónde está todo el progreso? Pero así fue. En efecto, eso fue lo que sucedió. Nosotros no pudimos
determinar y no pudimos precisar dónde estuvo el origen de algo que nos encerró cerca de 2 años, que nos aniquiló mentalmente, que nos destruyó. Y como tú muy bien acabas de subrayar, Hugo, lo que está por estudiarse es que la verdadera pandemia no fue el virus. La verdadera pandemia es la pandemia que vino después, que fue la de la salud mental, ¿verdad? Depresión, suicidios, ansiedad, y una cantidad de trastornos que vienen asociados con lo que nos pasó. Las nuevas generaciones es donde uno más lo siente, ¿no? Son los que vienen más desesperanzados, más desmoralizados, más angustiados, más demolidos. No hemos estudiado el efecto psíquico de la pandemia. Las nuevas generaciones, pero nuestro personaje no es un joven De precisamente acuerdo. y parece que está ahí. Y sin embargo se hunde, ¿no? Ujú. Y se hunde en lo que decía ahora Andrés, con el epígrafe, se va hundiendo en el delirio. Poco a poco, lentamente se va cayendo dentro del delirio. Entonces, yo creo que es una época muy confusa, es una época muy turbia, es una época en donde no tenemos un principio de realidad, es una época en donde no sabemos si nos están atacando o no nos están atacando, es una época en la que no sabemos si están experimentando con nosotros o no están experimentando con nosotros. Eh, las teorías de la conspiración, hasta dónde dan en el blanco, hasta dónde también son delirios, ¿verdad? Pero no sabemos. No es posible determinar y saber, no, es que pasó esto, esto y esto. Y ya podemos saber cuáles son los límites. No, no hay límites. El delirio, la irracionalidad y los principios de realidad se mezclan de una manera confusa y aleatoria, y moverse así es muy difícil. Yo creo que hemos perdido el rumbo. Yo creo que somos una civilización que no tiene derroteros, que está completamente extraviada y cuyos integrantes están prácticamente en una confusión que los enloquece. Entonces es muy difícil armar un retrato de este momento, es muy difícil. Pero es lo que yo intento en el libro. Yo intento dar con las claves de la época, pero dar con las claves se vuelve cada vez más difícil y más complejo. Porque, ojo, no se trata solo de retratar lo que pasa, se trata de retratar los imaginarios, ¿no? Digamos, Ujú. un buen novelista lo que hace es que retrata los imaginarios de su época o de su tiempo. Imagínense cómo retrata uno los imaginarios hoy en día. Bueno, Ujú. la novela lo intenta, ¿no? La novela lo intenta. Sí, precisamente aquí ya entrando, digamos, en la emocionalidad del protagonista, que es Adam Santana, un escritor. Él llega la pandemia y obviamente pues hay un tema de quietud, nos encierran a todos y el personaje siente cierta satisfacción porque se va a dedicar pues a ver películas, etcétera, y después sabe que su madre fallece. Y ahí empieza un tema de la culpa de este personaje, de decir, o sea, cómo fui a pensar en que podría sentirme aquí tranquila, tranquilo y no ir a visitar a mi madre. Y también hay un tema muy importante ahí que es que no sabe cómo afrontar el duelo. Y empieza, entonces hay esa quietud lo deja ahí. ¿Cómo empieza a trabajar ese camino Adam Santana en la novela? Es que es tan complejo porque nuestra educación es una educación sobre la culpa. Digamos, toda la educación que nosotros tenemos está basada en la culpa. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estoy chiquito, cuando estoy pequeño o adolescente, apenas cometo una falta, la falta tiene que ver con un concepto que es el pecado, ¿no? Hay una relación entre pecado-castigo, ¿no? Cometo la falta o el error e inmediatamente llega papá o mamá y me castigan. La relación entre culpa-castigo es tan intrínseca en nosotros que luego cuando estamos adultos sentimos que hemos cometido una falta, pero ya no está papá ni mamá para castigarnos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Toca autocastigarse. Digamos, hay un super yo que castiga al yo, ¿no? Y ese super yo está en las raíces más profundas de la mente, de la psique, y tiene que castigar a ese sujeto, a ese yo que ha cometido la falta. Entonces es súper complejo porque
se busca mecanismos, digamos, la propia mente le han inoculado tanto el esquema culpa-castigo que ella misma se encarga de flagelar, ella misma se encarga de castigar. No puede dar palmadas, no puede pegarle, entonces es mucho más sutil, pero mucho más agresiva, violenta y eficaz. ¿Qué hace? Enferma, por ejemplo, ¿no? Entonces uno jamás hace una relación entre la tos y la culpa, jamás. Uno nunca relaciona eso y un médico tampoco. Toca en una sesión de psicoanálisis por qué me duele siempre la espalda en el mismo punto y yo no hago la relación entre el dolor muscular y la culpa. Yo no hago ninguna relación entre las virosis y la fiebre y la culpa. Y sin embargo es muy posible. Es muy posible que yo me sienta culpable en una relación sentimental o en algo y me castigo. Y me castigo, por ejemplo, deprimiéndome. Entonces me deprimo y me deprimo y me deprimo. Me castigo con problemas gástricos. Entonces tengo problemas de estómago una y otra vez y no hago la relación. Solo en una sesión de psicoanálisis o en una terapia logro entender que me estoy castigando una y otra vez por cosas que en realidad no debería o que ya al entender debería desactivar. Entonces es un personaje que está atrapado en la pandemia, metido en un delirio general brutal y al mismo tiempo en una relación con la culpa muy compleja en donde empieza a sufrir accidentes. Poco a poco va a ir descubriendo que los accidentes y las lesiones corporales están relacionadas con la culpa. Pero eso es muy difícil, eso no es sencillo, eso no nos han enseñado cómo irnos descifrando. Y es en la medida en que él va avanzando, avanzando, que se da cuenta que él mismo está generando y causando todas sus dolencias. Mario, este personaje, en esa medida que va haciendo ese descubrimiento, se convierte en un viajero de la ciudad, literalmente. Bogotá, que siempre ha sido gran protagonista de tus novelas, de tu obra, está aquí más viva y presente que nunca. Y cuando uno la va leyendo, va descubriendo que este personaje de verdad la transita de norte a sur, de sur a norte, de oriente a occidente. Él pasa, alguno de sus amigos está en Santa Ana, otra de las protagonistas vive en La Macarena, él tiene unos contactos en el barrio Egipto, camina por la Candelaria, va hasta Usme a tener un encuentro impresionante, otro de los personajes está en Engativá. Eh, ¿Cómo fue este tránsito? Porque, digamos, yo siento que esta novela realmente está el mapa de Bogotá entero. ¿Cómo esto lo hiciste a propósito? ¿Querías focalizar algo con esto? Bueno, y el centro es nuevamente otro gran personaje. Sí, así es, Andrés. Claro, es que una de las obsesiones de toda mi obra es cómo, cómo retratar o cómo descifrar, mejor, cómo descifrar una ciudad tercermundista, apocalíptica, distópica como Bogotá. Tú recordarás, Andrés, que durante muchos años los novelistas dijeron con Bogotá no se podía hacer literatura, ¿no? Porque lo dijeron así. Porque no era bonita, Porque es era una ciudad majestuosa. conventual, fría, que no tiene nada, digamos, que reluzca como para uno decir No es aquí. París. Ay, sí, no es París, no es Barcelona, No es Nueva York. no es Nueva York. Buena parte de las fugas de los escritores a vivir De afuera París. tenía que ver con eso, tenía que ver con que, pues que yo como hago literatura en una ciudad tan fea, en una ciudad conventual, donde llueve, donde no, ¿no? ¿Cómo hago yo literatura con la Avenida Caracas? Sí. O sea, me voy a las Ramblas y ahí sí puedo. Claro. O en París, o en el puente de Brooklyn, ¿no? Pero, o en el barrio chino. Pero yo, ¿cómo hago literatura con la Avenida Caracas? Pues yo siempre tuve desde joven la sensación de que Bogotá se movía con una sutileza muy particular. Yo había leído a Andrés Caicedo, por supuesto, y él había intentado, como con Cali, hacer una literatura urbana muy fuerte, pero Bogotá tenía unas señales unas señas muy particulares. Entonces me di cuenta que se trataba de capas, ¿no? Que era un problema de capas, que era un problema de geología urbana y que esas capas, lentamente, en la medida en que yo ingresaba en ciertos filósofos contemporáneos, ellos me iban dando también la ruta o la clave para interpretar la ciudad. Entonces hay unas claves prehistóricas, ¿no?
los vagabundos con sus garrotes en la mano, con carros de madera y sus perros y sus jaurías que duermen debajo de los puentes como si fueran dólmenes prehistóricos. Entonces uno dice, wow, hay un factor de prehistoria. Hay una medievalidad urbana. Entonces los galpones donde los eh, predicadores y donde los pastores llaman a sus discípulos y a sus adeptos con las Biblias en la mano y los sanan, ¿no? E invocan al maligno, ¿no? Entonces uno dice, wow, estoy en la Edad Media. Entonces hay un factor de medievalidad urbana, hay un factor contemporáneo, hay un factor futurista. Entonces es como un hilo de araña, que la escritura debe ser un hilo de araña que cruza la geología urbana de una ciudad que se encuentra al límite o al borde de una entropía creativa, porque es una entropía creativa. Entonces es muy distinto escribir en Le Champs-Élysées, en los Campos Elíseos, o escribir en el centro de Manhattan, que escribir en una ciudad distópica que tiene estas características tan particulares. Entonces, Los Vagabundos de Dios vuelve a intentar otra vez mirar si es posible. Adán intenta cruzar las capas hasta la más profunda de todas, la del subsuelo, ¿no? Donde hay una gente que está en el subsuelo. Yo volví a recorrer las zonas de Bogotá, volví a reanudar algunos contactos que tenía en esas zonas para mirar si era posible volver a ejecutar el viaje y que Adán fuera una especie de ángel caído, ¿no? Es un ángel que cae a la profundidad, una especie también como de Abadón el exterminador que tiene que descender para purificar esa ciudad y para purificarse a sí mismo. Pero pues no sé si lo logré o no, lo dirán los lectores. Oye, justamente Mario, ahora que hablas de Bogotá, porque claro, entenderte y leer tu obra, yo como mucha gente quizá llegué a ti y a tu obra a través de Satanás, donde también, ¿no? Hay una ciudad, ¿no? Plaza Egipto, está Chapinero, hay a la 15 por la 100, entonces realmente uno también empieza a recorrer, ¿no? La ciudad y luego vienen esas evocaciones de esos lugares, pero también es una ciudad como tantas otras, ¿no? Termina siendo con las complejidades de tantas otras latinoamericanas al menos, ¿no? Pero ¿cómo fue para ti justamente en esta Bogotá que has recorrido tantas veces? Porque no sé si hay un proceso en cada una de tus novelas donde vuelves a mirar la ciudad, como un poco cambiar la mirada que tienes sobre la ciudad, sobre lugares. ¿Qué es lo diferente que miraste en esta Bogotá para Los Vagabundos de Dios que habías mirado en la Bogotá de Frank Molina o de Satanás? ¿Qué hay diferente? Es una gran pregunta, Hugo, porque la diferencia está en lo que acabo de decir antes y es en que nos hemos enloquecido. Hace 30 años, no. Hace 30 años la ruta era una ruta relativamente clara. Digamos, yo decía, ok, cruzo la calle tal con la carrera tal, ingreso al Cartucho, por ejemplo, y en el Cartucho se abre una puerta hacia un abismo prehistórico muy raro y muy particular. Recorro hasta acá, subo, bajo por las cruces, ok, voy hasta allí, vengo. Y más o menos la lógica de los recorridos era una lógica clara. El problema es que se atomizó lo real, la gente está febril, la gente está delirante, todo el mundo se encuentra en un estado alterado de conciencia, entonces recorrer la ciudad es un principio más alucinatorio de lo que era antes y por eso es más difícil. Entonces fíjate que la novela no solo intenta los recorridos por la ciudad, sino mirar el estado de la conciencia de la gente que está ahora ahí, y Adán viaja por la locura. ¿No? Yo creo que es un gigantesco viaje por la demencia contemporánea, ¿no? Alguien decía por ahí, algún lector, un tanto ingenuo, creo yo, creía que yo estaba intentando poner una serie de temáticas para llamar la atención o intentando capturar al lector de una manera comercial, como llama la gente hoy en día, de manera un poco tonta, como si uno supiera qué es lo comercial. Uno en realidad no tiene ni idea qué es eso, ¿no? Ese es un fantasma que nos recorre invisible y que si supiéramos eso habría una cantidad de gente dando con las claves y publicando libros comerciales y haciéndose millonarios, ¿no? Entonces uno dice, no, que es fácil hacer un libro de autoayuda, hágalo.
hágalo. Hágalo. Hágalo, escríbalo y hágase millonario. No, eso no es fácil. Uno se puede sentar a escribir un libro y salirle muy mal y se lo compran 3 pelagatos. Entonces, no es eso. No es que haya un autor que desea llamar la atención con ciertas temáticas. Es que va viajando por la demencia. Y la demencia contemporánea es un poco de ese modo, ¿no? Alterna, heterodoxa, múltiple, y son sistemas que van funcionando de manera aleatoria. Entonces hay mezclas, es teoría de conjuntos. Entonces ya las capas no son tan sencillas, ya las capas no son tan fáciles. Y poco a poco vamos viendo que los personajes también no los podemos clasificar en clase baja, clase media, clase alta. No, no, ahí hay unos personajes que van viajando por la teoría de conjuntos. Entonces yo tuve esquemas a lo largo de toda la novela, yo tuve esquemas en el estudio y tuve mezclas y tuve como intentando dibujar hasta dónde podía llegar hasta dónde llegaba aquella y no fue fácil, no fue fácil. Sí, hablando de los personajes, primero, después de que el castigo de Adán, obviamente por la culpa, y él quiere de todas maneras alejarse de sí mismo, o sea, él quiere Mm. alejarse y empieza un recorrido, ya hablamos de Bogotá, y empieza a encontrarse con unos personajes, con distintos personajes, y esos personajes también se reúnen en el subsuelo, ¿no? Ujú. Y ahí empieza algo que me parece interesante y es cuando empieza el autor a tener inquietudes profundas a nivel espiritual, Ujú. ¿sí? ¿Qué pasaba en ese subsuelo con esos personajes? Es que es tan complejo, Soraya, porque yo creo que las ciudades funcionan como funcionamos nosotros. No, al revés. Nosotros funcionamos como funciona la ciudad. Entonces, nosotros, nosotros vamos creando comportamientos y maneras de ser y la ciudad puede ser una metáfora de nosotros mismos. ¿En qué sentido? En el sentido en que hay una zona del consciente, ¿no? Hay una zona en donde la gente trabaja, va a la universidad o al colegio, se relaciona, se toma un café, etcétera. Y nosotros tenemos una zona de nosotros mismos que controlamos relativamente de manera racional. Hay una zona de indeterminación en nosotros, en donde ya no estamos tan conscientes, pero tampoco estamos en el inconsciente. Es una zona indeterminada. La ciudad igual. La ciudad tiene zonas de indeterminación. Y de la misma forma que nosotros bajamos al inconsciente, que es muy complejo y muy difícil, la ciudad también. La ciudad tiene un inconsciente. Hay una profundidad, hay algo que no se ve, hay algo en donde en un primer recorrido uno no detecta, pero si empieza y se lo propone, empieza uno a encontrar las claves de esa ciudad subterránea o de esa ciudad que se mueve en la penumbra o en la sombra. Entonces, en la medida en que él desciende a sí mismo, desciende también al inconsciente de la ciudad. Ese era el viaje difícil para mí, el de mirar de qué manera se penetra una ciudad y de qué manera un individuo tiene que bajar, con un agravante que entre más inteligente eres, peor, peor. Entre más inteligente es más difícil bajar al inconsciente, porque hay un aparato intelectual muy fuerte y el aparato intelectual impide descender tranquilamente. Entonces, para los psicoanalistas, por ejemplo, un individuo demasiado inteligente, lecturas, culto, sofisticado, es mucho más difícil hacerlo bajar que una persona que no está tan enamorada de su inteligencia. Entonces acá es un escritor, es un tipo culto, es un tipo que tiene lecturas. Que baje es difícil. Tiene que desprenderse de su importancia personal para poder descender. Y al mismo tiempo tiene que volver a descender a la ciudad que lo acoge o la ciudad que lo define. Entonces esos dos descensos van en paralelo. Y eso fue muy complicado. Para mí eran esquemas y esquemas y esquemas. En qué capítulo, cuándo, mientras él va descendiendo, va también en la ciudad bajando. Sí, exacto. De eso se trataba. Sí. Mario, y en eso que estás hablando, en ese descenso y relacionándolo también con la locura, a mí me parece que algo que queda claro, digamos, después de leerlo, es también esa locura que es creerse normal,
que es un poco lo que estás diciendo de este personaje que Adán entonces se cree como el inteligente, el intelectual, el racional, Claro. y a medida hay un concepto ahí que me parece muy bonito, que es yo creo que es la rendición, el momento en que él se rinde y además se entrega a fuerzas que no comprende y que no intenta ya comprender. Entonces tiene como unos sueños que son curiosos con unos ancestros, conecta con una medium que es vidente, con otro personaje que le habla de vidas pasadas y ¿qué nos puedes contar de eso? Que es como un momento, esa rendición además que se entra en el tiempo que hablan ahí del Kairos, del tiempo sagrado, que es como todo este delirio que está viviendo la ciudad y él. Sí. Aquí perdonarán la metáfora un poco banal, pero, por ejemplo, cuando uno se encuentra una persona que está excesivamente preocupada por la salud, digamos, uno cree que alguien que está muy preocupado por la salud es una persona saludable, ¿verdad? Entonces uno dice, claro, alguien que quiere comer orgánico, alguien que no quiere gluten en su dieta, alguien que se cuida mucho de las grasas, vigila su azúcar una y otra vez permanentemente, tal, es una persona saludable. No, es una persona que está loca. Es un trastorno. Claro, Hoy en día sabemos que es un trastorno, ¿no? Ortorexia. ortorexia. Entonces resulta que esa persona que cree ser saludable ya está enferma de salud. Entonces, a nuestra civilización no le estará pasando lo mismo con el discurso racional, ¿verdad? No se enfermó de alguna manera nuestra civilización de pensamiento cientificista, de hiperracionalidad, cuando en realidad hoy en día sabemos que la salud es una mezcla difícil y compleja de comer de todo, ¿no? Toca comer de todo y que el cuerpo vaya aprendiendo a defenderse. Es como si yo cojo un niño o un joven y digo, no quiero que se contamine, no quiero que se contagie, quiero que esté limpio, no puede embadurnarse, porque de pronto puede coger algún virus o de pronto se puede enfermar o alguna bacteria. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es debilitar el sistema inmunológico de esa persona y esa persona cada vez es más débil y más frágil. ¿Quién es una persona que tiene un sistema inmunitario fuerte? El gamín que come de todo y que está en la calle. Ese es el que va a sobrevivir más adelante. Entonces, para tener una buena salud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Difícil, complejísimo, porque tenemos que tener cuidado, sí, tenemos que vigilar, pero al mismo tiempo tenemos que entrar en el choque con el entorno para que el cuerpo se fortalezca y para que el cuerpo aguante. Entonces, cuidarse mucho es un problema. Cuidarse mucho es una forma de enfermedad. Entonces, yo lo que creo que pasa dentro de la novela es exactamente eso. Él se da cuenta que la vigilancia de la razón es una enfermedad mental, y se da cuenta que enloquecerse en ese momento es más sano que intentar estar sano, y se entrega por completo al delirio. Gracias a que se entrega al delirio, entra en los imaginarios completamente delirantes de la gente que está dentro de la ciudad y puede bajar a la profundidad de la ciudad como puede bajar a su propia profundidad. Pero si no entiende eso, es muy difícil, ¿no? Y yo creo que todos de alguna manera experimentamos eso durante la pandemia, ¿verdad? Había un momento en el que uno tenía que dejar de defenderse y decir, ya me abandono. No sé si ustedes se acuerdan, pero al comienzo de la pandemia yo vi gente que llegaba a los cajeros automáticos completamente protegida, con guantes, ¿no? Pulsaban las teclas del cajero automático y en esas teclas del cajero posiblemente estaba el virus que lo iba a matar. Entonces se quitaban los guantes, que ya estaba sobre los guantes, o sea, había otros guantes debajo, se quitaba esos con los que había tocado la tecla, los botaba a la basura y se iba con su dinero, que seguramente desinfectaba en su casa. Todos nosotros desinfectamos alimentos, bolsas, y hoy en día sabemos que eso es absolutamente delirante y absurdo. ¿Cómo es posible que nuestra civilización no nos anunciara y la Organización Mundial de la Salud no nos dijera que ese virus no se podía contraer de ese modo? Y sin embargo, las empresas pusieron fumigaciones y a uno lo limpiaban y lo fumigaban, el rollo con los zapatos, tapetes. Y hoy en día, ¿todo eso qué significa? Que estuvimos locos todos.
y que nos creímos eso, Sí. y que nos comportamos de una manera completamente absurda en la mitad de una época en la que se supone que el pensamiento científico nos tenía que dar las claves de verdad para un comportamiento racional. Entonces, la novela es un viaje por ese delirio que Oye, vivimos todos. y justo Mario, dices ahora, ¿no? Dices, claro, hay que viajar a este delirio, ¿no? Ujú. Hace un momento también decías, estamos viajando por la demencia. Total. ¿Cuál es la línea entre cuánto se debe viajar, cuánto no? Porque hay un tema de la novela que quisiera hacer un espejo en este momento que hablas de la salud, que tiene que ver con el ego, y que me Mm. gustó mucho cuando Andrés Grillo dijo rendición, porque ya mencionabas tú, ¿no? Sobre todo el efecto de las redes sociales que nos están metiendo pues en estas burbujas donde solamente nos relacionamos con quienes piensan igual que nosotros, donde somos más reactivos, reaccionarios, violentos, ¿no? Mm. Aunque nuestro comportamiento en lo social sea pues muy ecuánime, ¿no? Pero Exacto. ¿qué sucede aquí entonces cuando hablamos de el ego y que tiene que ver con cuando uno debe decidir viajar o qué tanto viajo, qué tan adentro voy? Claro, claro. Yo el otro día vi que hay unos directores de cine y hay unos artistas que están regresándose a ese celular viejito que no se puede conectar a internet. Y hay unos o sea, que están Ujú. teniendo un éxito. A las Tecate, flechas. Sí, Flechas. Sí. sí, sí, sí. exacto. Y ahí entonces uno dice, uy, no, pero ¿por qué? Pero eso es absurdo, pero no puede ser. No, es una manera de algún modo es una forma de recuperar la salud mental, ¿verdad? Como decía alguien, un amigo mío decía, ¿cómo ha empeorado mi vida desde que tengo WhatsApp? Total. ¿No? Es una frase maravillosa. Hoy en día hay gobiernos que ya se están pensando si prohíben o no TikTok e incluso pensando en prohibir Instagram, ¿no? Por los gravísimos problemas de salud mental que están generando en sus muchachos y, y en sus muchachas, digamos. Algo está pasando con las redes que ingresa en el narcisismo patológico. Entonces, durante muchísimos años lo que hicimos fue luchar contra el ego, ¿no? Todos los discursos de la psicología, todos los discursos posteriores a Auschwitz y a los campos de concentración, digamos hasta los años 60, 70, recuperamos discursos orientales, buscamos en el budismo, en el cristianismo primitivo, etcétera, las claves para desmontar un animal y algo que nos contamina la vida de mala manera, que es el ego, ¿no? El creer que yo soy importante, yo soy el que tiene que triunfar, yo sufro mucho, yo. ¿Cómo hago para desmontar esa bestia que gobierna mi vida y que me arrastra de mala manera? Entonces, buena parte de la psicología moderna, de la literatura, de las religiones, intenta desmontar eso para lograr algo mucho más sano. El nosotros, Ujú. el tú, hay una mediación, digamos, si yo me quiero comportar de una manera animal y primitiva, me empecino en mí, ¿no? Y ahí logro finalmente, tengo que sobrevivir, yo, tengo que comer yo, punto. Pero hay una manera para entrar en la civilización y es, no, esperen un segundo, tengo que hacer una mediación muy fuerte, dejo de pensar en mí, pienso en ti, pienso en él, en ella, vosotros, nosotros, ellos, ellas. Los otros pronombres son fundamentales. Entonces, ese principio de la civilización se ha visto demolido por las redes sociales. Las redes sociales, el nosotros no me importa, el tú no me importa, Ujú. ella ni él tampoco me importan. Solo importa lo que yo siento y lo que yo necesito. Punto. Soy una bestia codiciosa, ¿no? Que necesita ciertas cosas. Entonces, es terrible porque las redes lo que han hecho y en la pandemia se vio de manera más clara, ¿no? Nos enloquecimos más porque solo teníamos las pantallas Ujú. y vivimos a través de las pantallas. Y vivir a través de las pantallas nos generó un delirio eh, absoluto. Entonces yo sí creo que las nuevas generaciones que no conocen la vida sin eso, nosotros tenemos una ventaja, que conocimos la vida sin eso.
Nosotros vivíamos sin necesidad de estar todo el tiempo mirando los likes. Si hice una publicación, entonces cuánta gente me hizo like. Y nosotros tampoco, o sea, tuvimos una primera juventud, una niñez, una juventud y una primera madurez sin selfies. Maravilloso, increíble. Nosotros nunca cogimos una cámara y nunca nos tomamos una foto a nosotros mismos. Hoy en día es todo lo contrario. Yo creo que los muchachos que solo han crecido durante la era digital y durante la era de Internet, de alguna manera están ya todos completamente enloquecidos de narcisismo. Tienen un narcisismo centrípeto del cual es muy difícil que logren escapar, a menos que se esfuercen mucho, que detecten, se den cuenta y se desmarquen. Y eso no va a ser fácil. Bueno, ya hablamos del ego, que es el obsesionado así por nosotros, el perder un yo para ganar un nosotros. Exacto. Aquí yo creo que entramos en algo que me parece interesante de Alan Santana, que él ingresa a un colectivo de amigos que comparten sentimientos, no sé, cristianos, estudian, reflexionan, y la idea es ayudar a la comunidad. Entonces, quiero decir, no sé si Alan, o sea, no, esta pregunta es más para hablar sobre Mario Mendoza. Para Mario Mendoza, ¿qué es la fe? Uy, eso es... No, Tienes que contestar bien, ¿eh? Porque Sí. es el tipo de preguntas. No, no, ahí es que- queda o queda muy bien o queda muy mal. Pura Ahí semana de quedé Pascua. liquidado, Oye, esto liquidado. es como, ¿qué es la vida? Sí. No, porque es que sí, porque Adam Santana es una persona sin fe, pero obviamente al llegar a estos grupos de amigos, a estos grupos colectivos donde realmente se habla de las sagradas escrituras, de esas reflexiones en torno a la palabra del maestro, no sé. Aquí yo recuerdo siempre a un profesor que tuve, sacerdote de teología de la liberación, un tipo maravilloso, el padre Enrique Gaitán. Alguna vez que fue uno de mis grandes maestros y lo extraño cada día más. Yo creo que si algo extraño yo es poder ir a visitarlo y a conversar con él, porque era de una genialidad increíble. Una vez yo le pregunté al padre Gaitán, yo le dije, él era profesor de literatura comparada y era profesor también de literaturas orales dentro de la carrera de letras. Y yo le pregunté una vez y le dije, ya cuando éramos colegas, cuando no era su discípulo, sino era colega, yo ya era profesor, le dije, padre Gaitán, a mí me parece, bueno, y ojo, con una tesis sobre el Principito de Saint-Exupéry, ¿no? Porque él tenía tesis sobre el Principito, o sea, tesis de doctorado, un tipo realmente de una categoría fuera de lo normal. Y una vez yo le pregunté a él y le dije, padre Gaitán, ¿de verdad usted cree en Dios? O sea, yo no puedo creer que un tipo tan inteligente como usted crea que arriba hay un tipo que nos observa, que nos mira, que nos juzga, que está todo el tiempo pendiente como de si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. Y él se sonrió y me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Pues como diciendo, eso es una visión muy infantil. Me dijo, para mí lo preocupante y lo que dirige mi vida, me dijo él, es que Dios es el otro. Jesús cuando encarna en la humanidad y eso significa inmediatamente el plano de la inmanencia. Entonces hay una religión que cree que el plano de lo trascendente, ¿no? La trascendencia de lo que está por fuera de, pero tener un Dios así sobre la trascendencia permite acá hacer las barbaridades más increíbles. Entonces yo me dirijo a la trascendencia y acá después trato al portero y a mis empleados como me da la gana, pero luego me arrodillo y oro, etcétera. Ujú. Pero, ¿qué es lo difícil? Lo difícil es bajar la divinidad y ponerla en la inmanencia. Es decir, el portero es Dios, la empleada del servicio es Dios, el barrendero es Dios, mis amigos son Dios, mi pareja es Dios. Esa es dificilísima porque entonces tengo que comportarme de cierto modo con el otro, ¿no? Mockus lo decía de una manera muy Ujú. bella, Mockus decía el otro es sagrado,
¿no? Si el otro es sagrado, no lo puedo agredir, violentar, no lo puedo calumniar, no puedo mentir sobre él, no puedo levantarle la voz, no lo puedo empujar, no puedo hacer nada de eso. Eso es muy difícil. Entonces yo creo en la inmanencia de la divinidad, ¿no? Yo sí creo que hay espacios sagrados. Yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso con el otro, sea quien sea, incluso si me agrede, ¿no? Porque buena parte de la democracia es eso, te doy la voz para que te vayas contra mí, y no pasa nada. Tengo que aceptarlo, no responder, no vengarme. A eso se llama dentro del cristianismo poner la otra mejilla. No es que tenga que poner cuando me peguen, no, es que tú te vas contra mí, ok, pero yo no te agredo y yo no te respondo. Y si quieres volver a hablar mal y si quieres volver a agredirme, ok, listo. Pero no te voy a responder. Porque de alguna manera responder o vengarme es rebajarme. Y, y yo creo que Adán Santana a lo largo de toda la novela, toda su teoría sobre el pacifismo está montada en eso. Está montada en yo no puedo agredir al otro. Entonces acá a uno le dicen, ay, pero la legítima defensa. Claro. Claro, porque Ujú. existe la legítima defensa. Y ya cada quien verá cómo responde a eso, ¿no? Incluso yo mismo no tengo ni idea. En legítima defensa no tengo ni idea de que sea capaz. No sé si yo pueda sostener este discurso que estoy diciendo ahora si me encuentro acorralado o si mi vida está en juego y me van a agredir. Quizás me voy a defender de una manera brutal, ¿no? Pero al menos el personaje Ujú. intenta ser consecuente a lo largo de toda la novela y me parece que esa posición lo deja en un no lugar, ¿no? En un país tan polarizado como este, lo deja en un no lugar, ¿no? No hay que elegir porque nosotros creemos que tenemos que elegir estos o estos. Y resulta que pensar complejidades es otra cosa. Pensar complejidades no es que yo tengo que elegir A o B, blanco o negro, 01, 01, 01, no. Pensar complejidades es mucho más difícil. Y él se va quedando en un no lugar y me parece que es una posición muy difícil y muy compleja, pero muy sana, ¿no? Muy, no sé, yo de alguna manera creo que es un alter ego al que admiro. Yo he tenido varios alter egos, Frank Molina o Leonardo Sinisterra en Scorpio City, pero este es de los que yo más respeto, es Adán Santana. Mm. Ujú. María, a propósito de eso que estás diciendo, eh, dentro de la novela hay un discurso muy claro sobre dos personajes. Ahí no se habla de religión, se habla más de una espiritualidad y eso lo encarna la figura que estás mencionando tú, que es Jesús, que es Mm. el Jesús original, o sea, no el Jesús que creó la religión y como toda la doctrina, no, sino un Jesús que es un rebelde que camina. Sí. Y va acompañada de otra figura muy importante que es María Magdalena. Mm. ¿Qué representan estas figuras para ti? ¿O han representado ya tanto para la novela como para tu vida? No, tú te imaginas donde nosotros de verdad los que se llaman cristianos o digo cristianos en términos generales, católicos, ortodoxos, evangélicos, etcétera, donde esa gente de verdad siguiera las instrucciones. Uy. Eso sería increíble, ¿no? Pero no las siguen. Son agresivos, son violentos, son segregacionistas, son déspotas, son xenófobos, son homofóbicos, son transfóbicos, son clasistas, mejor dicho, todos los vicios de nuestra sociedad pasan, pero si nosotros de verdad nos esforzáramos, uno dice, wow, esto sería una revolución social increíble, porque Jesús no anda con gente adinerada, por ejemplo. Nunca. Desconfía profundamente. Hay una frase tremenda, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Ujú. a que un rico entre al reino de los cielos. Una frase tremenda, una frase de una crudeza. No se mete con los sacerdotes ni con la gente pretendidamente espiritual. Los llama sepulcros blanqueados, ¿no? Una frase durísima. Anda con prostitutas, vagos, Enfermos. enfermos, leprosos, callejeros, fracasados, todo lo contrario de lo que patrocinan las redes sociales. Las redes sociales es el influencer, esta es la vida que yo me merezco, yo aquí en Dubái, Uy, selfie, es selfie, yo aquí en la terrible. playa, yo en el hotel, no sé qué, en la piscina con la vida que me merezco. Ujú. El cristianismo es exactamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, si fuéramos realmente cristianos, en el sentido profundo espiritual, desmontaríamos todo eso y se generaría una revolución social increíble, ¿no? Estaríamos ligados a los menesterosos,
a los purulentos, a los enfermos, a los enloquecidos, a los febriles. Increíble, nos relacionaríamos al revés, nunca buscaríamos a los exitosos. Los exitosos no nos interesarían. Entonces, a mí me sigue pareciendo una revolución que vale la pena invocar en una época como esta, tan banal y tan trivial y tan superficial. Oye, Mario, y ya casi cuando nos empezamos a enfilar hacia el final de esta conversación, y yo aprovecho para hacer el comercial y recordarle a la gente que Los Vagabundos de Dios está en todas las librerías del país, en cualquier librería online la pueden pedir, y por supuesto también en su edición de ebook, también en cualquiera de las plataformas. Y quiero aprovechar porque fíjate que como lector, te hablo, al comenzar a leer la novela justamente y cuando empieza a perfilarse un poco el tema espiritual, a mí me costó un poquito de trabajo. Ujú, De repente decir, ay, ¿esto será religioso? Como que ujú, me quiere, como que a ver, este señor Santana me quiere como evangelizar, ¿no? Como, ujú, y finalmente te lo digo desde una posición, quizá evidentemente no practicante católico ni cristiano, un poco más agnóstico, ujú, y de repente me sentí así como incómodo. ujú. Claro, 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 claro. Y me alegra que así sea, porque hay que generar cierta incomodidad, ¿verdad? Yo creo que hay que reflexionar y hay que pensar cuál es nuestro trato con el otro. Y hay que tener cuidado, porque una cosa son las grandes instituciones religiosas a las cuales les tenemos una desconfianza terrible y que hoy en día sabemos que además son violadores de niños, pederastas, tienen bancos que han lavado dinero del narcotráfico. O sea, no puede haber mayor corrupción en esas institucionalidades religiosas, pastores andando en sus supercarros, diezmos que han enriquecido a una cantidad de sinvergüenzas. Todo eso es verdad, pero en la medida en que vas hacia la muerte, tienes que hacerte la gran pregunta, y es ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas? ¿No? ¿Se acaba todo acá? Tú, Hugo, un pedazo de carne con huesos ahí, y ya. Y esto se acabó y eres un animal como una cucaracha. ¿Eres parecido a un gusano, a una amiba? ¿O hay algo más que quizás se dirige a una zona desconocida? Todas las religiones, la que sea, la que elijas, se ha preguntado eso. Entonces, yo creo que uno sí tiene que en algún momento entrar en la pregunta de la trascendencia o la inmanencia o ambas, y darse cuenta que digamos, marca la diferencia el trato con el otro. Ese es el gran secreto. A mí me impacta mucho una expresión japonesa que vi durante el terremoto del año 2011, cuando, cuando vino Fukushima, cuando vino Ujú, primero el maremoto, ¿te acuerdas? sí. Y luego vino Fukushima, la planta nuclear, y fue tremendo eso, y Japón quedó devastado. Y llegaron ayudas, ¿no? Llegaron, s- no sé cómo se llamará en Japón, pero como la defensa civil y los bomberos y todo, Ujú. y ponían las listas de los sobrevivientes, más agua, más ayudas, y la gente decía una expresión que era sumimasen, ¿no? Y yo pregunté qué era eso, le pregunté a un amigo, Adencho Quintero, que estaba allá en Japón, a punto de entrar en un monasterio para un retiro, para una session. Le dije, explícame esa expresión. Y él me dijo, es dificilísimo, es muy difícil, pero voy a intentar. Significa como excúseme que mi dolor me haga sentir tan importante como para ponerme primero en la fila que usted. Mm, O sea, sumimasen es, perdóneme, estoy complejo. obnubilado. Ujú. Creo que como mis parientes están desaparecidos o como no aparece mi mamá o no aparece mi novia, entonces yo me pongo acá de primero en la fila, o yo necesito agua para mi abuelita que se está muriendo, ¿no? Entonces excúseme que mi dolor me haga comportarme de este modo. Es tremendo porque a mí me pareció eso de un refinamiento espiritual, ¿no? Lejano. Ujú. Claro, yo sé que primero está usted. Yo Ujú. sé que primero va usted y luego voy yo, pero excúseme, o sea, mi buena educación espiritual me debería hacer comportar de cierto modo, y es replegarme para darle a usted el paso gentilmente, pero no puedo, no lo logro. Y se excusa uno por eso.
A mí Qué me bello. parece que ahí está el centro de la civilización y las religiones todas apuntan de buena manera a ese comportamiento, ¿no? Ojo con el otro, vigílate en trata al otro como te tratarías a ti mismo, ¿no? Al huésped como a un dios, dicen en algunas de las casas en Oriente. Entonces, la religión tiene un lado macabro, oscuro, que todos detestamos y odiamos, se han aprovechado de nuestra conciencia, nos han manipulado, pero tiene un lado luminoso, Claro. increíble, tiene un lado de reflexión profunda y tiene un lado político. A mí me interesa la política de la religión, es decir, el tratamiento sobre el poder. Y las religiones lo que intentan es eso. ¿Cómo hacemos para desmantelar el poder? Valga la redundancia, de los poderosos, de los ricos, de los adinerados, ¿no? Para generar igualdad o para generar democracia. Las religiones son profundamente, lo que intentan es ser profundamente democráticas. Todos somos iguales, es la Declaración de los Derechos del Hombre, es la Revolución Francesa. A mí me interesa la política que hay en toda religión, me fascina, me siento que está la clave para poder intentar un comportamiento más decente en un mundo tan abyecto y tan odioso como el que tenemos. Sí, en países donde realmente vemos la violación a los derechos, injusticias diarias y todo. Tú hablas también ahí a lo largo, se habla sobre la desobediencia civil. ¿Cómo Mm. es eso? ¿Cómo entender eso? ¿O cuál es esa línea delgada de la desobediencia civil e incumplir normas que se deben cumplir como ciudadano? Claro. ¿Cómo se...? Ujú. De hecho, fíjate que, Soraya, fíjate que los místicos, por ejemplo, han sido desagradables y incómodos para la institucionalidad religiosa, porque llaman a una desobediencia civil, Ujú. ¿no? O sea, uno ve un tipo como San Francisco, la Iglesia Católica lo odiaba, lo detestaban, los persiguieron y incluso eh, San Juan de la Cruz, uno lee San Juan y uno dice, wow, la propia institucionalidad religiosa nunca ha entendido a ese fulano y lo ha dejado un poquito de lado. Santa Teresa, todos los grandes eh, presentan altos grados de desobediencia. Y a mí me parece que la desobediencia civil, la que viene de David Thoreau y que cruza por Gandhi y llega hasta el movimiento de los derechos civiles constitucionales de la población afro en Estados Unidos, Martin Luther King, etcétera, eh, es un movimiento extraordinario y muy difícil de, de lograr porque significa no, a ver, porque lo más fácil es el choque, digamos, lo más fácil es la confrontación, ¿no? Estoy en rebelión, me considero un rebelde, me voy contra Contra el esto, otro, ¿no? claro. Contra el establecimiento, Ujú. contra el sistema, contra lo que sea que yo considere que es injusto, pero entender que yo estoy en contra también, pero que no agredo, es muy difícil porque significa no voy a entrar en una guerrilla, no voy a entrar en un movimiento armado, no voy a quemar cosas, no voy a romper, no voy a irme contra nadie, no empujo a nadie, no me enfrento a la policía y me voy a garrote contra la policía, no, pero no obedezco, no obedezco. Entonces, soy una persona muy compleja Ujú. porque significa me quedo aquí quieto, llega la policía, me coge a bolillo y yo les digo muévanme, pero no los agredo, pero no me muevo. Y claro, me van a destruir. Fue lo que le pasó a Gandhi, que llegaban y los cogían a bastonazos, a garrote. Todos los seguidores de Gandhi vivían reventados. Y Gandhi les decía, pero no pueden responder. Se quedan quietos, se quedan ahí. Seguimos en desobediencia civil. Entonces es muy fuerte porque se necesita más fuerza para no agredir que para agredir. Agredir es fácil, me defiendo, listo, pum, cojo al policía o a quien sea y me defiendo, ¿no? Eso es lo normal, eso es lo natural. Pero imagínense la fuerza que se necesita, la fuerza interna para quedarse quieto y aguantarse la paliza y no moverse y quedarse ahí e irse pues a la cárcel, porque ¿qué más hace uno? Lo van a meter preso, pero no agredo a nadie. Tremendo, y sin embargo, así venció a los ingleses.
los ingleses terminan saliendo de la India porque todo el mundo está en desobediencia civil. Tremendo, y es un imperio, es el imperio más grande que ha habido, es el imperio británico. Y fue derrotado por unos tipos como los que están en la carátula del libro. Ese tipo que está ahí en la carátula es un desobediente civil y cómo gobierno yo a ese tipo es dificilísimo, dificilísimo, seguramente es ingobernable. Entonces yo creo profundamente en la desobediencia civil como una forma de emancipación y como una forma política de entender la contemporaneidad. Yo creo que Adán, esa es la búsqueda de él a lo largo de toda la novela. Súper difícil, ¿no? María, otra búsqueda que tiene Ana ahí también, que va ligada con ese pacifismo, no radical, pero sí comprometido. Él cree mucho como en el cauce legal de la democracia. O sea, él Sí. siempre habla de votar y todo eso. Y uno estas palabras a lo que estabas diciendo ahora, ¿por qué crees que ha sido tan difícil en Colombia como lograr esos puntos? O sea, tú mencionas a Antanas, que sabemos que fue como el que más lo encarnó, aún con todas sus contradicciones, porque aquí también como que pedimos que la gente tenga que ser como, no sé, como impoluta total y sabemos que eso no es posible, o sea, hay Claro. contradicciones, pero ¿por qué crees que aquí es tan difícil como lograr ese punto donde logremos esa resistencia y apelemos tan fácilmente como a la violencia? Es que yo creo que somos una cadena de generaciones que han heredado la violencia de unos a otros, ¿no? Nuestros abuelos son personas agredidas que educaron a otros que fueron nuestros padres, que fueron personas agredidas y que nos enseñaron a nosotros y es una cadena que pasa como de una generación a otra. Pero a mí me parece que nuestro grave problema es que cuando vino el proceso de paz debió generar algo y eso Adán Santana cruza esa sociedad, ¿no? Lo que debió suceder es que la sociedad civil es el tercer bando, ¿verdad? Digamos, cuando uno ve Tutsis y Hutus, ¿cómo se logra el proceso de paz? El proceso de paz se logra por una sociedad civil muy fuerte que obliga a los contendientes a entregar las armas, a firmar el proceso de paz y a integrarse a la sociedad civil. Es decir, el bando fuerte es la sociedad civil. Estos son derrotados por la sociedad civil. Lo mismo pasa en Irlanda con el IRA, lo mismo pasa en España con ETA. ETA termina entrando al proceso de paz, rindiéndose e ingresando a la sociedad civil porque la sociedad civil sale a las calles a marchar y les dice no más. No queremos que maten ni secuestren a nadie más. Todos sus ideales no son válidos para llegar a hacer lo que están haciendo y ETA termina entregando las armas y entrando al proceso de paz. Todo proceso de paz es un tejido social que termina finalmente venciendo a los grupos en conflicto. A nosotros fue terrible porque no teníamos tejido social. Entonces, como no había tejido social, como no había una sociedad civil, la sociedad civil, ¿por qué los vence? Porque no se ha armado. Porque nosotros nunca hemos comprado un machete ni un revólver, nunca nos hemos impuesto a las malas, hemos pagado impuestos, hemos salido a trabajar. Esa es nuestra fuerza moral, nuestra supremacía moral sobre los contendientes es que nosotros no hemos matado gente, ni hemos secuestrado, ni hemos obligado a la gente a pagar vacunas. Entonces, como tenemos una supremacía moral, derrotamos a los contendientes y los contendientes se inclinan y dicen, ok, voy a trabajar y voy a pagar impuestos. Y se meten dentro de la sociedad civil. Pero es que nosotros no teníamos sociedad civil. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nos fracturaron, nos rompieron muy fácilmente. Y este bando, pum, rompió a unos que dijeron, sí, sí, claro, vamos, el orden, etcétera. Y por el otro lado de estos, pum, se fracturaron hacia acá. Y nos fracturaron porque no había tejido social. Ese es nuestro gran conflicto. Ese es nuestro gran problema. Y es lo que pasa dentro de la novela, ¿no? Adán va viajando por una sociedad que está completamente rota y completamente fracturada. Oye, Mario, pues bueno, para cerrar y dejarle aquí algo a los compañeros, vamos pensando en cómo recomendamos esta novela a los lectores, qué es lo que les recomendamos. Y en ese sentido, eh, digamos de mi parte, quisiera decir, me parece que es una novela que se lee de la misma forma en la que se mira un caleidoscopio. Uh -huh. ¿No? Tiene muchas lecturas, tiene diferentes formas, porque igual hay un camino espiritual, igual hay una Bogotá, igual hay un contexto mundial compartido. Eh, el ritmo puede ser ágil, rápido, trepidante, escenas violentas, escenas tiernas, crudas, es decir,
va por muchos lugares y en ese sentido como un caleidoscopio se puede leer esta novela. Y hablando, digamos, desde esta parte y para lo que hemos venido, ¿no? Desde la parte de marketing, una de las reflexiones que teníamos justamente de cuál será como esta frase que llevará a los lectores a descubrir la novela. Y elegimos, ¿no? Escucha el llamado de la tribu, pensando en eso, el llamado, y no desde un sentido de moraleja, ¿no? Sino que yo personalmente como lector me gustó cuando llegamos a esta frase y quizás de donde yo quisiera decir que me gustaría mucho recomendar la novela y que tiene que ver con lo político, ¿no? Una de mis inquietudes en los años recientes tiene que ver pues cómo nuestras democracias, ¿no? Se ven acechadas por la vileza, ¿no? Por la mezquindad, por la imbecilidad, por las fake news. Y creo que estamos en un punto muy delicado cada vez que confrontamos elecciones. Y si bien no es que haya un llamado per se, sí hay en la novela, y eso es lo que yo encuentro, ese llamado para mí, esa tribu, tiene que ver con darnos ideas para construir un colectivo y fortalecer ese colectivo que hoy día no tenemos. Y habrá un lugar para todos nosotros y yo creo que esta novela, en una de sus muchas lecturas, nos ofrece la reflexión, tú bien lo decías, ¿no? La reflexión muy personal, pues de cuál es el camino y cuando todos nos enfilamos hacia la muerte más tarde que temprano, mientras no sea sorpresiva y sea, digamos, un poco en el orden natural, pues a dónde queremos llegar en lo individual. Y creo que eso para mí es una de las riquezas de Los Vagabundos de Dios. Y gracias por haberla escrito, Mario. No, gracias por esa lectura. Creo que hicimos mucho como una tesis sobre política, religión, etcétera, ¿no? Sociología. Yo les agradezco mucho y yo creo que es lo que tú dices, Hugo. Yo creo que no podemos cambiar el rumbo entrópico en lo macro. No podemos, ya no podemos. Esto va hacia un desastre de grandes dimensiones. Yo creo que la guerra de Ucrania es el comienzo de algo terrible. Yo siento que eso no va a mejorar, eso viene empeorando a pasos agigantados. Yo creo que el caso de Israel contra Hamas y la masacre que está sucediendo en Gaza va a empeorar todo el tema de Medio Oriente. Yo siento que esto va hacia una entropía delirante, pero en lo micro podemos resistirnos. En lo micro, ya en lo macro no hay nada que hacer, pero en lo micro todavía es posible crear grupos de lectura, ¿no? Reunirnos unos amigos a pensar temas, a debatir, a intentar no comportarnos como la manada, sino a crear lo que se llama la tribu, es una cosa mucho más ancestral, mucho más milenaria, pero importante, y es hacer fuego, reunirnos y conversar ciertas cosas alrededor del fuego. Y yo creo en eso, sí, yo creo en movimientos de resistencia civil a través de la lectura. Andrés Grillo, editor, ¿qué dice? El culpable de todo. Hay un proverbio chino que dice, es mejor encender un fósforo que maldecir en la oscuridad. Yo creo que Los Vagabundos de Dios es un fósforo que se puede convertir en una hoguera para iluminar estos momentos. Muy bonito. Soraya Peñuela, gerente de comunicaciones del Grupo Planeta. Bueno, realmente la novela nos toca fibras y lo más importante es que reflexionemos. Y lo que dice Mario, trabajar en micro. O sea, no, si empezamos a construir poco a poco, yo sé que llegaremos más lejos y podemos entendernos mejor y entender al otro, que es lo más importante. Mario Mendoza, tus lectores. Esperemos a ver cómo la toman, ¿no? Miremos a ver, yo tengo una enorme curiosidad de saber cómo la van a leer y bueno, si la leen a favor, en contra, si la leen con indignación o con fascinación, bienvenido todo. Bienvenido todo. Lo que sí sé es que la escribí con un enorme, digamos, con una enorme honestidad y que yo nunca escribo, sino es dejándolo todo, toda la carne en el asador. Y acá estoy completamente desnudo y no pude, digamos, dar más de mí como lo hice en esta novela. Entonces me queda esa satisfacción y ojalá ellos la disfruten, la piensen, reflexionen en torno a muchas de las frases y de los temas que están ahí. Vamos a ver, yo tengo una enorme curiosidad de saber qué pasa y me encontraré con ellos ahora en Filbo, ¿no? Ahora el 20 nos reuniremos a hablar en torno a la novela, vamos a ver qué pasa.
En Filbo y en muchos otros espacios digitales también la gente puede conversar en las redes sociales. Los estaremos leyendo, escuchando, mirando desde las cuentas de Planeta de Libros Colombia. En cualquier red social, en cualquier plataforma, basta que busquen Planeta de Libros Colombia y ahí estaremos. Gracias a todos ustedes, gracias Mario, gracias Soraya, gracias Andrés por acompañarnos en este episodio del podcast de Planeta de Libros, un espacio donde hablamos de libros y sus autores. Los invitamos a leer Los Vagabundos de Dios de Mario Mendoza. La encuentran en todas las librerías del país, en todas las plataformas de venta de libros en línea y también en su edición en ebook en cualquier lugar. Basta con que busquen donde sea la lupita, le ponen ahí en la lupa, ponen Los Vagabundos de Dios y van a llegar a ella de manera muy, muy fácil. Y con esto les damos mucho las gracias. Gracias y gracias a los muchachos que están detrás de micrófonos.